¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de literatura, hoy trataremos el tema de la intención comunicativa dentro de lo que va a ser los textos literarios. Y para esto vamos a ver que la intención comunicativa, recordando lo que es el proceso de la comunicación en nuestras asignaturas de taller uno y taller 2, pues veíamos que en el aspecto del emisor, pues es el que se encarga de transmitir el mensaje. Sin embargo, para el contexto de la intención comunicativa de los textos literarios, el emisor va a ser el autor o bien, como lo veíamos en nuestra sesión pasada, con la definición de literatura como arte, la tradición oral. Y decimos esto porque la tradición oral es la que nos va a permitir comunicar estos sentimientos o estas emociones de lo que tiene que ver con los textos literarios, aunque puede ser también que nosotros entendamos, siguiendo los géneros literarios, que en el caso del género lírico, pues el poeta sea quien transmite ese mensaje, o bien un novelista en el caso del género narrativo, y en tanto para el género dramático, pues sería el dramaturgo, ¿no? Esta persona que transmite emociones a partir de un guión encaminado a ciertos personajes que tienen un parlamento que decir dentro de un escenario. Ese sería nuestro emisor. Pero por otro lado también tenemos que ver que el canal como forma de transmitir el mensaje puede ser un escrito, la misma tradición oral que nos comunica ese mensaje literario o bien un archivo electrónico. Por eso decimos que puede ser la oralidad, el libro u otros medios hoy en día, otros medios impresos o electrónicos. En tanto que el emisor nos va a encaminar a definir que el narrador, los personajes o el yo poético son quienes en realidad van a transmitir ese mensaje. ¿Por qué? Porque no es como en el proceso comunicativo de la vida cotidiana, que nosotros como emisores, en este caso yo estoy siendo un emisor que transmite un cierto mensaje por un medio electrónico. En el caso de los textos narrativos, o más bien textos literarios, las cuestiones ficticias, como va a ser el narrador, es aquel personaje que es creado para transmitir un mensaje o una historia, como también lo puede ser los personajes en el texto dramático y o el yo lírico en el caso de los textos líricos o poéticos. Por otro lado, vamos a encontrarnos con el mensaje que es el contenido o las ideas que se quieren comunicar. Pensando en que las emociones y los sentimientos de cada historia que se narre, se diga en un escenario o se transmita mediante un poema, pensando en un texto lírico, pues va a ser el yo poético quien va a transmitir ese mensaje. Y entonces estos mensajes tendrán que ser contenidos mediante ideas que se comunican entre lo que va a ser la transición del el autor y el personaje creado para transmitir esta comunicación del texto lírico. Por otro lado, podemos decir que los mensajes que nosotros vamos a transmitir son estos modos discursivos que van a determinar el género literario. Por eso les mencionaba aquí arriba, en el caso eh, de lo que va a ser el emisor, por eso les decía, ¿no? O les hacía esa referencia entre que el narrador, el personaje y el yo poético, pues se van a entender como los verdaderos transmisores de ese mensaje, porque al final de cuentas, decíamos, el narrador nos refiere a un género narrativo, los personajes nos refieren a, digamos que a un género dramático, y el yo poético nos refieren a un género lírico. Y es que estos modos discursivos en los que se presenta el mensaje, pues van a determinar el género literario al que pertenezcan.
cada uno de los textos que se transmite mediante un formato de libros o medios impresos o electrónicos, o simplemente la oralidad para el caso de los mitos y las leyendas. Eh, y es que a su vez estos modos discursivos que van a estar determinados mediante géneros literarios, podemos encaminarlos a que existe una clasificación dependiendo de las épocas y movimientos artísticos que tienen que ver con los años o las formas o los momentos en los que se desarrolla cada historia. Y es que esta es la relación que tiene el contexto con el mundo de ficción o al que se hace referencia. Recordemos que la realidad que construye el texto no es la realidad, o sí tiene que ver la realidad en la cual nosotros vivimos, pero esta realidad de la que nosotros hablamos dentro de los textos literarios es la que se construye al interior de la historia. No precisamente tiene que ver con la realidad que nosotros vivimos cotidianamente, sino es una realidad ficticia, una realidad construida a partir de ciertos personajes o a partir de la vida de un personaje creado. Por eso, cuando nosotros hablamos del mensaje, nos referimos a las emociones y a los sentimientos que estas historias nos están narrando. ¿Por qué? Porque hacen a esa referencia de la cual el autor construye para podernos transmitir esas emociones y esos sentimientos, que a su vez tienen que ver con una realidad que nosotros vivimos cotidianamente. Entonces, sí hay una cierta relación, pero también hay un equilibrio o una pequeña franja entre la realidad cotidiana y la realidad ficticia. Y que eso lo vamos a ver más adelante con respecto a ciertos elementos narrativos cuando los expresemos dentro de ciertas características de la literariedad. Ahora, para el caso del receptor, debemos de entender que el receptor puede ser cualquier persona, todo público en general. En el caso de los textos literarios, vamos a tener a lo que puede ser el lector u oyente. El lector, quien se toma esa capacidad de darle lectura a un texto literario y poder compartirlo hacia otros espectadores, que podríamos decir que lo entendemos como una lectura en atril donde uno de nosotros toma un libro, un poema o los personajes de un texto dramático y lo comienza a narrar, lo comienza a expresar con todas las capacidades de pronunciación en el caso de un texto lírico o simplemente darle una fisonomía al lenguaje en algunos parlamentos dramáticos para que estos se entiendan y se sobreentiendan en una lectura. Y el oyente, que puede ser cualquiera de nosotros que tiene esa necesidad de escuchar un texto literario o de una obra literaria y que prácticamente tiene esa convivencia entre lo que va a ser el lector, eh, la transmisión de cierto mensaje a través de una narración, de un poema, de una representación de algún poeta, un narrador o un dramaturgo, y que esa comparecencia entre esta lectura los va a encaminar a tener una cierta sensación o una emoción. Sin embargo, para nosotros adquirir un texto literario es forzoso que conozcamos lo que va a ser el código. Y es que la mayoría de los textos literarios manejan un lenguaje diferente al cotidiano. Recordemos ese lenguaje denotativo y el connotativo que veíamos en nuestros cursos de taller de lectura y redacción, tanto uno como dos, y que nosotros entendíamos al lenguaje denotativo como aquel lenguaje que denota el significado propio de las palabras, pero en tanto el lenguaje connotativo nos refería al significado, a un significado diferente del propio de las palabras. Y es que al final de cuentas, todos los textos literarios van a estar encaminados a generar discursos diferentes. La mayoría de estos textos tienen expresiones fuera de lo habitual, ¿no?
por el uso de las figuras retóricas, por el uso de un lenguaje distinto, que nos ayuda a imaginar otro mundo distinto al real o al cotidiano. Y a su vez, los mismos modos de presentación, como pueden ser verso, el narrativo o el diálogo, nos van a ayudar a comprender de una manera diferente el mundo y también a provocarnos un cierto placer estético cuando nosotros escuchamos, leemos o a veces hasta interpretamos un texto literario. eh, en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Que para algunos es muy cotidiano y que para otros a veces es espontáneo o simplemente intermitente, pero al final de cuentas nosotros hemos tenido un acercamiento con algunos de estos textos literarios y así nosotros vamos a ver lo que va a ser la intención comunicativa de estos textos para cada una de sus formas de presentación. Y esto prácticamente, chicos, sería todo con respecto a la intención comunicativa de los textos literarios, que a su vez son formas de expresión fuera de lo habitual. Y bueno, hasta aquí lo dejamos y hasta pronto.